Hola a todos amantes del drama turco, bienvenidos a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco, una noticia que ha corrido como la pólvora en redes sociales y que estoy seguro, muchos de ustedes ya han estado comentando: Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos evocan imágenes de romance, risas y, por supuesto, la magia de Erkencikus. Durante semanas los rumores han estado circulando, las especulaciones han alcanzado niveles estratosféricos y las teorías conspirativas han proliferado como hongos después de la lluvia. ¿Están juntos? ¿No están juntos? ¿Es una estrategia de marketing? ¿Un truco publicitario? Las preguntas eran infinitas. Y hoy, finalmente, tenemos algo que contarles. Algo que quizás les sorprenda, los alegre o incluso los decepcione un poco. Pero de lo que sí estoy seguro es de que no los dejará indiferentes. Pero antes de meternos de lleno en el meollo del asunto, quiero pedirles un pequeño favor. Si son tan fanáticos como nosotros de las telenovelas turcas, si disfrutan de los chismes del mundo del espectáculo y si quieren estar al tanto de las últimas noticias y tendencias, no olviden suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Les prometo que siempre les traeremos contenido fresco, interesante y con la mejor información. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos al grano. Como ya saben, Can Yaman y Demet Özdemir fueron la pareja explosiva de Erkencikus. Su química en pantalla era innegable, su conexión palpable y su romance, aunque ficticio, se sentía increíblemente real. La serie fue un éxito arrollador, catapultándolos a la fama internacional y convirtiéndolos en ídolos para millones de personas alrededor del mundo. Era imposible no sucumbir a la frescura y el encanto de Sanem y Can, sus personajes. La serie no solo era una comedia romántica, era una ventana a sueños de libertad, de seguir tus pasiones y de encontrar el amor verdadero. Después de Erkencikus, ambos siguieron caminos separados, explorando nuevos proyectos y consolidando sus carreras individualmente. Can Yaman se aventuró en producciones italianas y húngaras, demostrando su versatilidad como actor y conquistando nuevos mercados. Vimos a un Can Yaman más maduro, asumiendo roles desafiantes que lo sacaban de su zona de confort. Se arriesgó, exploró y demostró que era mucho más que una cara bonita con una sonrisa cautivadora. Su paso por Sandokan en Italia, por ejemplo, es una prueba de su ambición y su deseo de reinventarse constantemente. Demet Özdemir continuó brillando en telenovelas turcas, afianzándose como una de las actrices más queridas y respetadas de su país. Demet, por su parte, se enfocó en construir un portafolio sólido y diverso. No le importó encasillarse en un solo tipo de papel. La vimos en comedias románticas, sí, pero también en dramas intensos donde exploró las profundidades del dolor y la resiliencia humana. Su capacidad para conectar con el público a través de su mirada y su naturalidad la convirtieron en una de las actrices más buscadas de Turquía. Durante todo este tiempo, los fans no han dejado de soñar con una posible reconciliación, con un reencuentro en la vida real que trascendiera la pantalla. Las redes sociales se llenaban constantemente de mensajes, edits y peticiones implorando a ambos actores que volvieran a estar juntos. La esperanza nunca murió del todo, a pesar de los desmentidos y las evidencias que apuntaban en otra dirección. Can Demet, Erkencikus Forever, queremos Can Demet enojados eran solo algunos de los hashtags que inundaban Twitter e Instagram. La pasión de los fans era inagotable y alimentaba el fuego de la especulación constantemente. Y ahora, llegamos al punto crucial de este vídeo. Lo que tenemos que contarles hoy no es exactamente lo que muchos esperaban, pero sí es una noticia importante que afecta directamente a ambos actores y a su futuro profesional. Prepárense porque esto va a dar de qué hablar. Según fuentes cercanas a ambos actores, tanto Can Yaman como Demet Özdemir han firmado un contrato con una importante productora internacional para protagonizar una nueva serie de televisión. Sí, lo han oído bien. Can y Demet volverán a trabajar juntos, 5 años después de haber conquistado al mundo con Erkencikus. La noticia, como era de esperarse, ha causado un revuelo monumental. Los grupos de fans están en ebullición, las redes sociales arden y los medios de comunicación turcos e internacionales se han hecho eco de la información. Pero aquí viene el giro inesperado. Esta nueva serie no es una comedia romántica al estilo de Erkencikus. Se trata de un drama de suspense psicológico con tintes de thriller y elementos sobrenaturales.
Un género completamente diferente a lo que ambos actores han hecho hasta ahora, un desafío que, según dicen, han aceptado con entusiasmo y profesionalismo. Olvídense de los paisajes idílicos de Estambul, de las sonrisas contagiosas y de los finales felices predecibles. Esta vez, la oscuridad y el misterio serán los protagonistas. La trama, por lo que hemos podido averiguar, gira en torno a dos hermanos gemelos, interpretados por Can Yaman y Demet Özdemir, que se ven envueltos en una serie de extraños sucesos tras la muerte de su padre, un reconocido científico que trabajaba en un proyecto secreto. La serie explorará temas como la identidad, la memoria, el trauma y los límites de la realidad. Imaginen una mezcla entre Black Mirror y The Haunting of Hill House, pero con el toque distintivo del drama turco. Una propuesta arriesgada, pero con un potencial enorme. Los personajes de Can y Demet serán mucho más oscuros y complejos que los que interpretaron en Erkenzicus. Se alejarán de la imagen de chicos buenos y románticos para adentrarse en un territorio más ambiguo y perturbador. Esto, sin duda, representa un riesgo para ambos actores, pero también una gran oportunidad para demostrar su talento y su capacidad para interpretar personajes con profundidad y matices. Ya no serán Can Divid, el fotógrafo aventurero, ni Sanemaiden, la aspirante a escritora. Ahora serán seres atormentados, lidiando con secretos oscuros y fuerzas inexplicables. La producción de la serie comenzará en los próximos meses y se espera que se estrene a finales de este año o a principios del próximo. La productora ha invertido una gran suma de dinero en el proyecto, lo que garantiza una producción de alta calidad con un guión sólido, una dirección impecable y un reparto de lujo. Se habla de que la serie se rodará en locaciones internacionales, incluyendo Europa del Este y América Latina, para darle un toque aún más exótico y misterioso a la historia. Ahora bien, ¿qué significa esto para los fans de Can y Demet? Por un lado, es una gran noticia que ambos actores vuelvan a trabajar juntos. La oportunidad de verlos de nuevo en pantalla, interactuando y demostrando su química, es algo que muchos han estado esperando durante años. Para los fans más acérrimos, es como un sueño hecho realidad. La posibilidad de revivir la magia de Erkenzicus, aunque en un contexto completamente diferente, es irresistible. Por otro lado, es importante tener en cuenta que esta nueva serie no es una secuela de Erkenzicus, ni una comedia romántica al estilo de las que ambos actores han protagonizado anteriormente. Se trata de un proyecto completamente diferente con un tono más oscuro y una trama más compleja. Es crucial entender que no se trata de una simple reunión para complacer a los fans. Es una apuesta ambiciosa por parte de Can y Demet de reinventarse y expandir sus horizontes como actores. Por lo tanto, es fundamental que los fans abran sus mentes y estén dispuestos a ver a Can y Demet en un nuevo registro. No se trata de esperar una continuación de Erkenzicus, sino de apreciar el talento y la versatilidad de ambos actores en un género diferente. La clave está en dejar de lado las expectativas y permitir que la serie los sorprenda. Además, esta nueva serie plantea una serie de interrogantes sobre la relación personal entre Can y Demet. ¿Cómo será trabajar juntos después de tanto tiempo? ¿Habrá tensión en el set de rodaje? ¿Se reavivará la llama del amor? Estas son preguntas que solo el tiempo podrá responder. La química que compartieron en Erkenzicus era innegable, pero mucho ha cambiado desde entonces. El ambiente en el set de rodaje será crucial para el éxito del proyecto. Lo que sí podemos afirmar es que esta nueva serie ha generado una gran expectación y que todos los ojos estarán puestos en Can Yaman y Demet Özdemir. La presión será enorme, pero también la oportunidad de consolidar sus carreras y de demostrar que son capaces de mucho más que interpretar personajes estereotipados. El mundo entero estará observando cada movimiento, cada escena, cada interacción entre Can y Demet. Y hablando de relaciones personales, es importante recordar que tanto Can como Demet han rehecho sus vidas sentimentales. Can Yaman se casó recientemente con la presentadora italiana Diletta Leotta, mientras que Demet Özdemir está felizmente casada con el cantante Oğuzhan Koç. Por lo tanto, es fundamental respetar sus vidas personales y evitar caer en especulaciones infundadas sobre un posible romance entre ambos. Insisto, se trata de profesionales que han sido contratados para realizar un trabajo. El hecho de que Can y Demet trabajen juntos en una nueva serie no significa necesariamente que haya algo más entre ellos. Simplemente son dos profesionales que han sido contratados para interpretar unos papeles determinados. Y como profesionales, estoy seguro de que harán un excelente trabajo. Sus vidas personales deben permanecer separadas del proyecto profesional.
En resumen, la noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir volverán a trabajar juntos es una bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Se trata de un proyecto arriesgado, pero también muy prometedor, que podría catapultar a ambos actores a nuevas cotas de fama y reconocimiento. Esta serie tiene el potencial de convertirse en un fenómeno global, atrayendo a una audiencia aún más amplia que la que conquistó Erkencikus. Será interesante ver cómo se desarrolla esta nueva serie y cómo reaccionan los fans a este nuevo registro de Can y Demet. Lo que sí es seguro es que no nos dejará indiferentes y quedará mucho de qué hablar en los próximos meses. Prepárense para un viaje lleno de suspense, misterio y emociones intensas. Y ahora, antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Primero, Can Yaman y Demet Özdemir volverán a trabajar juntos en una nueva serie de televisión. Segundo, esta nueva serie es un drama de suspense psicológico con tintes de thriller y elementos sobrenaturales. Tercero, los personajes de Can y Demet serán mucho más oscuros y complejos que los que interpretaron en Erkencikus. Cuarto, la producción de la serie comenzará en los próximos meses y se espera que se estrene a finales de este año o a principios del próximo. Y quinto, es fundamental respetar las vidas personales de Can y Demet y evitar caer en especulaciones infundadas sobre un posible romance entre ambos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo y entretenido. Si les ha gustado, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos y familiares. Y ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Están emocionados por ver a Can y Demet juntos de nuevo? ¿Qué esperan de esta nueva serie? Déjenos saber su opinión. Nos encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas. Queremos saber si están tan sorprendidos y emocionados como nosotros. Y para finalizar, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Les prometo que siempre les traeremos contenido fresco, interesante y con la mejor información sobre el mundo del espectáculo turco. No se arrepentirán. Tendremos actualizaciones constantes sobre el desarrollo de la serie, entrevistas exclusivas y mucho más. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.